Tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos su like, acá abajo la campanita, piquen, escúchenle para llegar a más personas. Pues vámonos con Tokio. Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, sus impresiones de la marcha del día de ayer. ¿Esperaba esta respuesta de 1.2 millones de personas que asistieran? ¿Qué opinión le merece que, a pesar de la gran cantidad de personas que se dio cita, pues no hubo conflicto mayor, no se presentaron peleas, hubo desmayos, algunas personas que pues les pegó el sol de tanto caminar, los comercios se mantuvieron abiertos? ¿Qué lectura dar de la participación que hubo de ayer como primera pregunta y primer tema, presidente? Bueno, pues estoy muy contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos, porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. Es una fórmula efectiva y no falla. Si se atiende al pueblo, la gente responde. No es cierto, repito una vez más, de que el pueblo sea malagradecido. El pueblo es muy fraterno, muy solidario. Y es una lección para cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. Antes de voltear a ver cómo se ayuda a los de arriba o a ciertos sectores formadores de opinión pública, hay que voltear a ver y atender al pueblo. Esa es la mejor política. No engañarse de que la gente no va a saber diferenciar entre quien le tiene amor al pueblo y quien en el fondo lo desprecia o lo maltrata o lo considera inferior. Lo más importante en este proceso de transformación es el cambio de mentalidad, porque cuando cambia la mentalidad cambia todo. Hay veces, repito, que hay revoluciones y la gente sigue pensando de la misma manera. Ahora no. Estamos viviendo un proceso de transformación en paz y hay un cambio de mentalidad, porque se está impulsando una revolución de las conciencias. Ayer una de las cosas que más celebró la gente en mi intervención fue cuando dije: vamos ganando la batalla al racismo, Escáner. al clasismo, a la discriminación en todas sus expresiones. Ahí fue lo que más gustó. Otras cosas, pero esa me llamó mucho la atención. Y eso no tiene que ver con lo material, ni con programas de bienestar. Eso tiene que ver
con el cambio de mentalidad. Me produjo también una gran satisfacción el que hayan participado muchísimos jóvenes. También porque había que caminar, ¿no? Y los adultos mayores, pues, se les convocó a que estuviesen esperando en el Zócalo. Pero también había adultos mayores en la marcha, sin embargo, muchísimos jóvenes, muchos jóvenes. Y eso, pues, es muy estimulante porque es el relevo generacional, no solo en cuadros dirigentes, sino en integrantes de la ciudadanía, muchos jóvenes. Y lo otro que tú señalas, que también es importante, pues es que no se quebró un vidrio, los negocios estaban abiertos, muchos allí en los negocios, los trabajadores participando, aplaudiendo, en algunos casos prestando los baños, como se dice comúnmente en la policía, saldo blanco, también es de celebrarse. Y muy bien, muy bien. Y vamos a continuar porque esto obliga a aplicarnos más, nobleza obliga. Y muchas gracias, muchas gracias a toda la gente. Presidente, si nos pudiera compartir qué mensajes escuchó de la gente que se acercaba a usted. ¿Le entregaban documentos, le daban mensajes, le pedían firma de sus libros? ¿Le costó trabajo avanzar? Vimos que fue complicado avanzar, abrirse paso entre la gente. Sí. Los contingentes fueron solidarios. Por ejemplo, el contingente de Michoacán en un momento estuvo repartiendo carnitas. Algunos estados estuvieron compartiendo pan con los asistentes. ¿Qué opinión le merece esta solidaridad de los asistentes? Y que nos pudiera compartir también qué mensajes escuchó de las personas. ¿Era tanta gente que fue complicado avanzar? ¿Esperaba esta respuesta? Sí, porque yo estoy constantemente recorriendo los pueblos y esto mismo, pero vamos a decir, en pequeño, es lo que constato en mis giras. Nada más que pues esta fue una manifestación grande y se expresa más todavía esa solidaridad. Entonces, mucho cariño, mucho afecto, llantos, besos, abrazos, bendiciones, deseos de que nos vaya bien y panes y tamales, y querían que yo recibiera un gallo. Ese gallo no es el mismo, pero el gallero sí, estaba pequeñito, en una de las marchas, allá, bueno, en el 2000, y me entregó un gallo. Creo que en la delegación Venustiano Carranza, y
fue en la campaña para el 2000 por la jefatura de gobierno. Tiene 22 años. Y me llevé el gallo y vivíamos en Copilco, en un departamento. Y llegué y ya pues estaban todos dormidos. Y yo, ¿dónde pongo el gallo? Y lo puse en el baño, ¿no?, de la sala. Y a las 6 de la mañana empieza el gallo a cantar y todo el mundo se despierta ahí, ¿no? ¿Qué trajiste? Y pues a ver qué hacíamos con el gallo. Pero él, que era jovencito, pues ya está grande, me llevó otra vez el gallo. Perritos, o sea, de todo. Y la gente muy, muy, muy contenta, muy consciente, muy politizada. De la importancia y del momento histórico que estamos viviendo, y muy respetuosa. Ni siquiera consignas en contra de nuestros adversarios, nada. No escuché nada del INE, nada. Es otra cosa completamente distinta. Y en un segundo tema, solo compartirle, presidente, de los que cubrimos ayer la marcha, mucha gente traía en sus carteles estas consignas de yo soy acarreado porque ya no quiero corrupción, soy acarreado porque quiero la dignidad de mi pueblo. Y sí había mensajes que vimos que querían que se transformaran las instituciones, incluido el INE. Preguntarle, presidente, como un segundo tema, ayer en su mensaje adelantaba que iba a buscar que el incremento al salario mínimo para el próximo año, o bueno, a finales de este año, fuera del 20%. Preguntarle cómo va esta negociación, ya es un hecho, y aprovechando en su mensaje que fue amplio y bastante, en muchos puntos, revelador, preguntarle qué considera de todo lo que mencionó el día de ayer ha sido el mejor logro de este año. La economía, haber salido con la economía estable, avanzar con los programas sociales que continúen, que sigan creciendo, este incremento al salario mínimo. Preguntarle ese tema, presidente. Gracias. Yo creo que lo mejor ha sido la recuperación económica. Es que si, lo dije ayer, no tuviésemos una inflación de 8.1, sino de 13, sí estaríamos más preocupados. De todas maneras, en lo económico, ese es el tema principal de atención, en el que baje la inflación. Pero al mismo tiempo está creciendo la economía, crece en términos reales el salario, crece la inversión extranjera, se mantiene estable el peso, no hay devaluación. Entonces, yo diría que este año lo mejor ha sido la recuperación económica, porque lo de el bienestar fue desde que iniciamos. Ahí ya va caminando. También en el caso de la economía, y ayer lo reconocimos, ha ayudado mucho el incremento en las remesas, lo que envían nuestros paisanos. Estamos estimando 60,000 millones de dólares para este año.
es una cantidad récord, pero además la principal fuente de ingresos del país. Por eso el reconocimiento ayer a nuestros paisanos, migrantes. Y acerca del salario, pues está en pláticas. Lo ideal es que se acuerde por consenso, que lo acepte el sector empresarial, el sector obrero, y haya acuerdo con el gobierno. Y dije que ronde alrededor del 20. Vamos a ver. Sí, sí hay voluntad. Les recuerdo que en 4 ocasiones que han habido aumentos, en 3 ha sido por consenso. Solo un caso fue el voto del gobierno y de los trabajadores, y no participaron los empresarios. Solo en una ocasión, porque también ya se rompió la creencia, el mito de que si aumentaban los salarios había más inflación. Eso fue un truco usado por la tecnocracia neoliberal. Por eso cometieron la barbaridad de no aumentar los salarios en 40 años. En términos reales, el salario no solo no aumentó, se redujo en 40 años. Perdió poder de compra, poder adquisitivo, con todo lo que hemos hecho, que hasta antes de lo que va a pasar, de este nuevo aumento, tenemos el 62% de incremento en términos reales y el doble en la frontera. Aún así, todavía estamos abajo del salario mínimo de algunos países de Centroamérica y del Caribe. Fue un crimen lo que hicieron durante 40 años. Se redujo el salario mínimo en 70-75% de su poder de compra. Hay una lámina, no sé si la podemos poner, del salario, sí, pero primero son dos. Una de China, cuando comienza el desarrollo en China, la expansión en China, cómo estaba el salario con relación a México, cómo está ahora. Ese está en mi libro, creo que el de la economía moral, y la otra tabla de el salario en México en los últimos 25, 30 años. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver, y pues es la economía la que ha estado funcionando, nos ayuda mucho que se fortalezca el mercado interno y con estabilidad, que no haya deuda, que no aumenten los impuestos, que no haya gasolinazos, que no aumente el precio del diésel,
del gas, de la luz, todo eso ayuda mucho. Sí, es esto. Miren cómo comenzó. Este es en el 2000. Aquí estaba el salario en China y este es el de México. Cuando comienza el auge en China, porque aquí hay tasas de crecimiento en China del 12, 14% anual, se decía también de las mentiras que la ventaja comparativa de China estaba en los bajos salarios. Por eso se estaba convirtiendo en la fábrica del mundo. Pero miren el comportamiento del 2000 al 2018. Van aumentando ellos su salario. Y en México vamos quedando. Y esto todavía se profundiza más en los últimos tiempos. Ahora, ¿por qué no pones la... ¿Sí? Eso es lo que pasó. Imagínense todo esto. Pero más con inflación. Y la mentira, el engaño. No aumentes el salario porque viene la inflación. Y nosotros aumentamos el salario aquí y no llegó la inflación. Es hasta el 22 por la guerra Rusia-Ucrania, que es inflación mundial. Pero no es por el aumento al salario. ¿Por qué no pones la inflación en México, en Estados Unidos, en Europa? Para nada más tener una idea de que la inflación viene de fuera. Entonces esto es, la verdad, lo que más ha ayudado. Por eso no hemos tenido crisis de consumo. Ayer lo comentaba, y eso nos da mucha estabilidad, mucha paz, gobernabilidad. No se apaga la llama de la esperanza. Y esa es la fórmula. Las oligarquías o dictaduras son subversivas. Agitan, producen rebeldía. El porfiriato condujo a la revolución. Entonces no me vengan con el cuento de que fue bueno el porfiriato. Vayan a engañar. Más lejos.
¿cómo va a ser buena la esclavitud? ¿Cómo va a ser buena la antidemocracia, la dictadura? Y en el caso de las democracias, que esa es la otra lección, solo pueden tener éxito si se atiende al pueblo. Porque una verdadera democracia le afecta privilegios a la oligarquía, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, la oligarquía es el gobierno de los de arriba, de los ricos. Entonces, cuando hay una auténtica democracia, no una simulación democrática, pues de una u otra forma, los de arriba se sienten agraviados. Y entonces hay una reacción, por eso se habla de reaccionarios. Esa fue la reacción que enfrentó Madero. Los porfiristas que se sentían afectados en sus intereses con la prensa porfirista, con los intelectuales porfiristas, con los militares porfiristas y, por si fuese poco, con el embajador de Estados Unidos en México, Wilson, fraguaron, tramaron el golpe de Estado. ¿Qué faltó para que los ideales democráticos de Madero triunfaran? Siendo él un hombre excepcional, uno de los mejores dirigentes de México y del mundo, un hombre puro, casi santo. ¿Qué le faltó? ¿O no pudo hacer? Aliarse con el pueblo, aliarse con los campesinos zapatistas, aliarse con los obreros, construir una base social que lo respaldara en su propósito de establecer una auténtica democracia en el país. Entonces, como no pudo, o las circunstancias no se lo permitieron, pues fue derrotado por la oligarquía, que sí se articuló, se unieron todos en contra de él. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Quieres transformar? Apóyate en el pueblo. Y de manera sincera, apoya al pueblo, profésale amor al pueblo. Y si estás con el pueblo, vas a tener respaldo. Y si te pueden venir encima, como Jauría, no pasa nada. Es tu ángel protector, es tu escudo, es tu detente. ¿Saben lo que dicen los detentes, no? Que traigo en la bolsa. Detente.
enemigo, el detente, demonio, que el corazón de Jesús está conmigo. Detente. Pero es el pueblo, el detente, es la gente. Entonces, esto, por ejemplo, esto no sucedía, porque por lo general la inflación en México siempre era superior a Estados Unidos, pero con bastante proporción. Y llegó a estar la inflación en Estados Unidos arriba que la nuestra, pero ya ellos han tomado medidas, sobre todo aquí, en el manejo energético. Esto lo bajaron porque los tecnócratas, con todo respeto, neoliberales, les cuesta mucho aceptar que es necesario el subsidio, no de manera generalizada, pero sí cuando se trata de proteger la economía popular. Por ejemplo, el aumento en el precio de las gasolinas, y lo tenían sin control y se les subió. Nosotros, miren cuánto tenemos de incremento en energético, 0.3, porque no ha subido el precio de las gasolinas, del diésel, porque si nos sube el precio de la gasolina, aquí estaríamos en 13. Esta fue una decisión que tomamos en su momento que nos funcionó. Aquí es donde tenemos el problema nosotros. Alimentos, también por lo mismo, porque dejamos de ser autosuficientes en alimentos, en fertilizantes. Se abandonó el campo. Lo que se hizo también en el sector energético, nada más que aquí hemos avanzado más en el rescate del sector energético y por eso tenemos más control sobre el precio de las gasolinas, del diésel, incluso de la luz. Imagínense si no hubiésemos hecho nada. Cuando llegamos ya, la Comisión Federal de Electricidad solo generaba el 35% de toda la energía que se consume en el país. Ya 65% lo tenían las empresas particulares, extranjeras. Y los precios hacia arriba. Ahora, pues ya es distinto, ya vamos en el 48, 50% y vamos a dejar 54, 46, que también es un afán de tener todo el control, de sentirse dueños de México. El acuerdo que les propuse fue, a ver, 46% ustedes, 54% la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública y es la que abastece a todos los hogares y es la que aporta el subsidio. No se puede destruir. Les dije, 46%
del mercado de la energía eléctrica para particulares, nacionales y extranjeros, es todo el mercado de Argentina. Pero no, estos quedaron mal acostumbrados y no tienen llenadera. Entonces, por eso les estamos poniendo un alto legalmente. Nos ha costado muchísimo, porque cuando llevaron a cabo la reforma energética, crearon todo un sistema de protección gubernamental. Hay hasta juzgados que los defienden, jueces que los amparan. Nos costó, bueno, los legisladores del conservadurismo me enseñaron el cobre y en vez de defender la Comisión Federal de Electricidad, defendieron Iberdrola de España y las empresas extranjeras. Y en el Poder Judicial lo mismo, en la Suprema Corte. Estaba yo así. Porque querían declarar inconstitucional la ley eléctrica para que siguieran manteniendo los monopolios extranjeros, el llamado autoabasto, que afortunadamente ya se declaró como fraude legal, pero nos costó muchísimo. Entonces, aquí no hemos podido, ha ido bajando. Hoy tengo reunión con el secretario de Agricultura del gobierno de Estados Unidos. Vamos a tratar asuntos relacionados con esto, pero este es Estados Unidos, ya bajaron, estaban más altos, y Europa sí está complicada, porque ese es el promedio. Pero miren, energéticos. En Europa. Aún así, en alimentos, nosotros estamos arriba. Por eso aquí, con Ricardo, desde luego el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la secretaria de Economía, todos estamos trabajando en esto, y el próximo lunes vamos a presentar un informe del plan antiinflacionario en alimentos. Les adelanto que estamos muy satisfechos con la actitud de industriales y de comerciantes. Lo vamos a ver graficado el lunes, pero están cumpliendo el pacto que firmamos de la canasta básica en 1,039 pesos, y están abajo de eso. Pero vamos a ver quién es quién. Yo creo que esta semana van a estar más abajo, porque el lunes evaluamos. Vamos a ver quién es quién en la venta de la canasta básica. Bueno, pues para contestar, es lo económico ha sido lo principal. Buenos días, señor presidente.